Listo, vamos entonces a arrancar en el libro de Isaías, capítulo número 1, versículo 7. Busquen en la Reina Valera, por favor, para que les pueda quedar un poco más claro. Entonces, Isaías 1, 7. Estamos bien de tiempo, los saludamos a todos, los que están presencial, los que están virtual. Esta es una clase bastante interesante que yo sé que va a ayudar a todos, como siempre lo digo. 1.7 dice de la siguiente manera: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. ¿Se acuerdan que decíamos que habían como unos niveles? Que una cosa era tener una herida, otra una llaga y otra una herida podrida. Y que también había unos niveles de restauración, ¿no? Entonces, un nivel de restauración era, por ejemplo, cuando decíamos que la tierra era, perdón, a ese es arriba, ¿no? Cuando dice que era curada, blindada y suavizada con aceite, en el 6. Luego entramos al 7 y dijimos que la tierra de Israel fue destruida, comida por extranjeros y asolada por extraños. Y dijimos que esto hacía referencia, pues, a nada más y nada menos a todo aquello que sucedió con la guerra que tuvo Judá contra los filisteos. ¿Se acuerdan de eso? Que dijimos que Judá y los filisteos tuvieron una guerra bastante dura y que la guerra se resolvió a favor de Judá. Sin embargo, la consecuencia que lo sufrió, la tierra, ¿vale? Pero vamos al 8. Aquí ya dejamos un poquito la introducción del texto 1 y entramos a lo pesado, a lo duro. El 8. ¿Listo? Si necesitamos F2 para que ahí el... ¿Este? Este sí. Mejor dicho, date gusto ahí. 1.8. Dice de la siguiente manera, voy a leerlo en la versión Reina Valera. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Eso dice la Reina Valera. Entonces voy a leer el 7 y el 8 contiguos para que cojamos el ritmo del relato. Dice el versículo 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Listo? Entonces, ¿qué está diciendo? Que la tierra de Israel toda fue afectada, excepto una parte, la hija de Sión. ¿Cuál es la hija de Sión? ¿Cómo? La ciudad de Israel, de Jerusalén. De Jerusalén, exacto. Jerusalén, ¿cierto? Esa es la hija de Sión. La pregunta es, ¿por qué le da el apelativo de hija de Sión? O sea, ¿por qué no le pone Jerusalén y ya? ¿Qué significa ser hija de Sión? No ser Sión. Ahí no dice que sea Sión. Dice hija de Sión. Ustedes lo pueden comprobar, incluso en el hebreo, ¿cierto? Y ahí lo pueden encontrar, ¿vale? María. Pues sería por el propósito que el Padre tenía con ellos, de ser transformados, por ser un pueblo especial. Listo, esa sería como una respuesta a la pregunta de por qué quedó la hija de Sión. Sí, eso es claro que sí, ¿cierto? Porque Dios tenía un propósito diferente de restauración con los habitantes de Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. La pregunta ahora es, o ahora sería es, ¿por qué hija de Sión? ¿Por qué no Sión? ¿Sí o no? Pues, ojo, Bat Sión. ¿Te acuerdas de una canción que dice? Y repite cada rato Bat Sión, Bat Sión. Ahí lo pueden ver en el hebreo. En el hebreo está, si lo miran ahí en el material, donde dice transliteración, dice Venotra, Bat Sion. Y queda, ¿cierto? B es I, Notra es quedar, Bat Sion, hija de Sion. Y queda la hija de Sion. ¿Sí la ven ahí, cierto? Entonces, Bat Sion, hija de Sion. La pregunta es, vuelvo y repito, ¿qué significa término o la palabra o el concepto Bat Sion, hija de Sion? Primero que todo, ¿qué es Sion, no? Esa es una buena pregunta también. Pero pensemos en Bat Sion, hija de Sion. Amigos que están en Google Meet, ¿ustedes ven la pantalla con los hebreos y la transliteración ahí? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, vamos a ir explicando, ¿vale? Para que nos rinda. Bat Sion, de pronto estamos pues totalmente desconocedores del tema. Hija de Sion. ¿A qué se le llama Sion en la escritura?
Hay por lo menos tres denominaciones o tres elementos a los cuales se les llama Sión. El primero, Sión, ojo, no hija de Sión, Sión. Sión es un estado espiritual de la nación de Israel. Eso no está en el material, ¿vale? Yo les recomendaría tomar nota. Que no todo cabe ahí, ya hemos dicho que si escribiéramos todo, no cabría en dos hojas, que es como lo estándar que estoy repartiendo. ¿Sí? Es otra vez, espero que compren su respectivo folder, como el mío que no está por acá, como el que tiene Claudia, ¿cierto? Un folder, algo así, para que metan ahí sus hojitas y puedan almacenarlas de una manera más práctica. Sí, no sé dónde es el mío, pero bueno. Entonces, Bat Sion, ¿vale? Entonces estamos hablando de Sion. Hay tres elementos los cuales reciben el nombre o la categoría de Sion en la escritura, ¿vale? Tres categorías. La primera de ellas, voy a colocarlo acá, es Sion. Sion. Es con Z, ¿vale? Sion. Primera, estado espiritual. Estado espiritual. Eso es lo primero que recibe, o bueno, no el primero, una de las cosas que recibe el título de Sion, un nivel espiritual, ¿vale? Cuando habla de la nación de Israel en su nivel más alto, lo llama Sion. Pero esta palabra, al igual que muchas otras, es muy contextual. O sea, usted no siempre que va a encontrar Sion, no siempre es el estado espiritual de Israel. Hay que leer toda la profecía de qué está hablando, ¿vale? Hay otra cosa que se llama Sion, el punto número 2, y es el monte Sion. Monte Sion, ¿vale? O, bueno, considérame. El monte Sion, ¿qué es? El monte Sion era el lugar junto al templo. Ojo, no era la montaña del templo. Hay gente que cree que la montaña del templo era Sion. Alguien que me recuerde cómo se llama la montaña, o sí, la colina, porque no es una montaña, sino una colina donde construyeron el templo. ¿Cómo se llama? Hay hasta canciones con ese nombre. Moriah. Moriah, con H al final. Moriah. ¿Listo? En la montaña donde construyeron el templo, ¿cierto? El centro de Jerusalén es Moriah, donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, ¿cierto? Abraham a Isaac. Isaac, no, Abraham a Isaac, ¿cierto? Donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. ¿Listo? Donde Abraham iba a ofrecer a Isaac. Entonces, eso también se llama, ese lugar, Sión. Sión, ¿vale? Sión. Monte Sión. Hay veces que dice, ten misericordia de los habitantes del monte de Sión. Pues eso hace referencia al lugar físico, ¿vale? En algunos pasajes ustedes lo van a encontrar con el nombre de Ciudadela de David o Ciudad de David. ¿Han escuchado que dice, protege a la ciudad de David? Y uno dice, ¿eso es Jerusalén? Pues sí y no, es Jerusalén, estamos de acuerdo. Pero es un sector de Jerusalén que recibe el nombre de Monte Sión. ¿Listo? ¿Me hice entender? Monte Sión, acuérdense, Monte Sión. Monte Sión, dime. No, me equivoqué, entonces, todo es con Z, ¿sí? Y el tercer punto, lo voy a corregir, el tercer punto es Monte Sión otra vez. Voy a escribirlo tal cual para que no crean que es diferente. Monte Sión, pero haciendo referencia a espiritualidad. Ya, espiritualidad, es decir, la nueva Jerusalén. ¿Listo? Entonces, Monte Sión puede tener una doble valía. Puede ser el Monte Sión donde David construyó su ciudad, ¿cierto? La ciudadela. ¿Quién habitaba esa ciudadela? La habitaba gente importante del pueblo, los sacerdotes, la familia real, los profetas. De hecho, Isaías habitaba en la ciudad de David. ¿Listo? Isaías habitaba en la ciudad de David. Porque su familia, ¿se acuerdan que lo vimos en la primera clase? Que el papá de él era hermano de uno de los reyes, o sea que vendría a ser como sobrino de uno de los reyes, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos, no? Que el Talmud y otras fuentes antiguas nos confirman eso, que efectivamente Amós y Usías eran hermanos. Por lo tanto, Isaías era sobrino del rey Usías, ¿vale? Eso ya lo vimos, creo que quedó claro. Es tres elementos que son llamados Sion en la escritura. Primero, el estado espiritual. Hay veces que Israel lo llama Sion, porque tú, oh Sion, te has revelado. Pues no se refiere ni a la montaña ni a la Nueva Jerusalén. Es un nivel espiritual de la nación. El segundo es el monte Sion, coloquemos aquí, ciudad de David. Ciudad de David. ¿Vale? Cuando dicen ciudad de David, repito,
sí queda en Jerusalén, pero no se está refiriendo a toda Jerusalén. Es un barrio, un sector, una colonia, no sé cómo ponerle, una localidad más a la colombiana. Es una localidad de la ciudad, ¿vale? Monte Sión. Monte Sión. ¿Listo? Al día de hoy el Monte Sión, ahí está todavía, ¿vale? Monte Sión. Y el tercer nivel es el Monte Sión, pero en un nivel espiritual. ¿Cuándo está hablando de qué? De la Nueva Jerusalén. A mí no me gusta casi la palabra Nueva Jerusalén. Me gusta más Jerusalén celestial. Pero ya es de elección, o sea, no está mal decir Nueva Jerusalén. Pero no sé, me parece a mí que tal vez es más interesante llamarla Jerusalén celestial. De hecho, hay un texto del Nuevo Testamento donde alguien utiliza esa palabra, la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21 dice: después vi, ahí llegó otra de las personas. Más, un favor, desocupamos unas sillas que todos están ocupando de 3 sillas. Gracias. ¿Listo? Sigo. 21 de Apocalipsis, vale, lo rápidamente dice: después vi el cielo, la Jerusalén celestial. Permítame un segundito y colocamos acá. Que no me acuerdo si dice la celestial, me parece que sí dice la celestial. Sí, Hebreos 12:22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hebreos 12:2. ¿Vale? Estamos hablando de Sión. No estamos hablando de la hija de Sión. Estamos hablando apenas de Sión. ¿Okay? Entonces, Hebreos 12:22, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Listo? ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Todo clarísimo, ¿verdad? Listo, todo claro. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esperen, termino aquí la temática y ya vamos con las preguntas para no perder aquí el hilo con lo de Sión. Entonces, tenemos 3 elementos que son denominados Sión en la escritura. El monte Sión en Jerusalén, Sión como nivel espiritual, y el tercero, la Nueva Jerusalén. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí. Bueno, continúo entonces. Dice de la siguiente manera por acá en Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Sí? Queda la hija de Sión como enramada en viña. Entonces, ¿qué es la hija de Sión? Ya dijimos que la hija de Sión es Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es la espiritual? Porque la terrenal es una sucursal, ¿cierto? Es una sucursal de la celestial. Entonces, la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, esa es Sión. ¿No? Y la hija de Sión, su sucursal, la versión pequeña de ella, ¿cuál es? La ciudad de Jerusalén. ¿Sí me hago entender? Entonces, la hija de Sión es Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Jerusalén que vemos acá es algo transitorio, pasajero. Y realmente es tan transitorio y pasajero que podríamos decir que incluso carece un poco de sentido darle una prelación o sí, otorgarle una prelación a ese lugar. ¿Sí? A lo que estoy diciendo que no sea un lugar importante, sí lo es. A lo que me refiero es que no es tan importante como el lugar celestial. ¿Sí me hago entender? Entonces, Jerusalén es la hija de Sión. Entonces, si quieren, no lo van a quitar, porque ahí está bien. Escriban encima de hija de Sión, sin tacharlo, Jerusalén. ¿Vale? No lo van a tachar, porque ese es el nombre correcto, Bat Sión, hija de Sión. Hay una canción que dice: canta y danza con el corazón, ¿cierto? Oh, hija de Sión. Pues sí, bueno, muy chévere la melodía y la canción es muy bonita.
pero, ¿y entendemos lo que estamos cantando? ¿A qué se refiere la hija de Sión? Se refiere a Jerusalén, ¿vale? Porque la Jerusalén terrenal no es sino una pequeña sucursal, una pequeña muestra de la central, que ¿cuál es realmente? La central es la Jerusalén, ¿cuál? La celestial. La ciudad, ¿no? Porque el término ciudad en hebreo es femenino. Sí, por lo que es femenino. Por lo que la palabra o el término ciudad o un lugar llamado ciudad es siempre femenino. En cambio, los montes, por ejemplo, son masculinos. ¿Vale? Por ejemplo, mira que dice Monte Sión, es masculino, ¿sí? ¿Vale? Aunque por ahí en uno que otro utiliza, por ejemplo, una palabra que es montaña, ¿sí? Que sí es una palabra femenina, pero puntualmente la palabra o el término ciudad es una palabra, una denominación femenina. ¿Listo? Entonces queda la hija de Sión, o sea, queda que Jerusalén. Sí, estamos enganchados ahí, ¿cierto? Queda Jerusalén como enramada en viña. Vamos a ver. Cuando uno ve la palabra enramada, uno dice, ¿es enramada fijo, fijo? ¿Es qué? Es su K. Y efectivamente, ahí es su K. Entonces dice así, voy a leer la versión de nosotros. Queda la hija de Sión como una tienda. ¿Sí lo ven? Queda la hija de Sión como una tienda, no como una enramada. Porque la palabra no es enramada, la palabra es suká, que sería su traducción, tabernáculo o tienda. Bueno, tienda, tabernáculo es otra cosa. ¿Listo? Tabernáculo es Mishkan. Entonces queda la hija de Sión como una tienda. ¿Ya lo cambiaron? Sí. Queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo. Y miren lo interesante, hagamos las correcciones y luego vamos a la interpretación. Y queda la hija de Sión como una tienda. Esa tienda es su casa, si quiere coloque su casa. ¿Sí? En un viñedo. Creo que ahí dice algo muy parecido a la Reina Valera. Como choza, esa palabra choza es melumá. Melumá. Y esa choza, o melumá, la palabra melumá que hace referencia a algo como muy rústico, como algo que yo construí de momento. No sé, algo como muy parecido, como una choza, como un kiosco, ¿sí? Algo así muy rústico. Entonces, la segunda, ¿cómo dice la Reina Valera la segunda? Cabaña, ¿sí o no? Esa palabra cabaña no es cabaña, es melumá. Melumá, y significa realmente choza. ¿Ya hicieron la corrección? Melumá, peluná. Kimluná, sí. Es, espérame, se me olvidó. Sí, meluná. Sí, es con N. Meluná. No melumá, sino meluná. Listo. Meluná, y ese meluná, ¿qué significa? Choza, algo muy agreste. ¿Sí? ¿Me hice entender? Meluná. Meluná. Bien, una pregunta está ahí. Entonces, la primera es tienda, la segunda es choza. Voy a leerlo todo. Y queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo, como choza en melonar, como ciudad guardada. Ciudad guardada. ¿Cómo lo coloca la Reina Valera? Asolada. No es asolada, es guardada. Porque si no sería una... Dime. No, sitiada no. Es guardada, porque si no, el texto carecería de sentido. Porque el texto está diciendo que él destruyó toda la tierra en el 7, pero guardó a la hija de Sión. Entonces el texto dice, yo guardo a la hija de Sión, pero al final del 7, del 8, perdón, dice que la asoló. O sea, eso no tiene sentido. Carece de sentido. Y ustedes van y miran los diccionarios de esa palabra final, que es la palabra Netzura. Ustedes la miran en los diccionarios y dice, esta palabra tiene doble sentido. En un sentido positivo significa guardada. En un sentido negativo significa asolada. El tipo de la Reina Valera dijo, esto es negativo, y lo colocó como asolada. Pero no es negativo porque el texto es positivo. Entonces debe ser ¿qué? Guardada. ¿Sí me van a entender? Como ciudad guardada. Voy a volver a leerlo todo para que lo podamos ver y lo interpretamos. Dice, y queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo, como choza en melonar, como ciudad
guardada. Como ciudad guardada. En melonar. Melonar, donde se siembran melones. Sí, sí, es pepino. O sea, esa es la traducción que le dan los diccionarios. Pero rebuscándola, sí es como tal, melones. Vamos para allá. Calma que esa es la parte interpretativa, ¿vale? Entonces, sí es melona. sí es melonar, sí es melonar. Sí, sí, sí es melonar. ¿Listo? Entonces volvemos nuevamente a retomar. Dice, queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo, como choza en melonar, como ciudad guardada. Ya hicimos la corrección. Ahora vamos a la parte interpretativa. Cuando uno va a interpretar un texto, la primera interpretación que le viene a uno a la cabeza es tratando de espiritualizar donde de pronto hace falta conocimiento. Es decir, uno dice, bueno, está diciendo que Dios les va a cuidar como una viña, como un melonar. Esa es una interpretación, pero no es la interpretación realmente más profunda, porque ahí no dice que los va a guardar. Ahí está diciendo otra cosa. ¿Y el secreto dónde está? En la palabra tienda y en la palabra choza. ¿Qué hace una tienda en medio de un viñedo? ¿Qué hace una choza en medio de un melonar? ¿Por qué melonar? ¿Y por qué no pepinos? Porque usted construiría un azúcar en medio de un viñedo. Ahí está la parte interpretativa más profunda. A primera instancia se le viene a uno un montón de cosas entre sentimentales y medianamente, ¿cómo le digo yo? Como lo que uno espera que Dios haga. Dice que Dios cuidó a la hija de Sion, entonces quiere decir que los va a proteger, como la viña, bla, bla, bla. Pero el secreto no está ahí. El secreto está en la tienda y en la choza. Por eso dice énfasis, hay que cambiar los dos términos. Uno es suka, tienda, y el otro es meluna, choza. ¿Sí? ¿Sí me dicen entender? Vamos a ver. Dice, y queda la hija de Sion, o sea, Jerusalén, como una tienda en un viñedo. ¿Qué es una tienda en un viñedo? ¿Cómo usted resolvería esa comparativa? Pues para eso no basta el nivel interpretativo que usted tiene ahí nomás. Toca recurrir a qué? A historia, toca recurrir a geografía, toca recurrir también a elementos interpretativos, ¿sí? Sigue. Toca recurrir también, por ejemplo, a la parte social, cultural, ¿cierto? A toda la parte, ¿cómo se llama esto? A toda la parte religiosa, a toda la parte agrícola, es la palabra que estoy buscando, a toda la parte agrícola. ¿Por qué se colocaría un azúcar en un viñedo? O sea, el texto lo señala como algo atípico para nosotros. Entonces, una situación que dice, la hija de Sión, Jerusalén, queda como una tienda en medio de un viñedo. Y uno dice, qué raro tiene eso. Les pregunto, ¿alguien sabe por qué, sin leer la interpretación que está allá abajo, ¿alguien sabe por qué un azúcar en medio de un viñedo? Ni idea, ¿no? Esa es la parte interpretativa. Dime. Buenos días a todos. Buenos días. Pues yo lo interpretaría como la parte del remanente que el Eterno guardó entre las naciones. Porque por decir, yo estuve investigando y pues esa cabaña que lo que tú estás diciendo, esa azúcar que construyeron en medio del viñedo, pues era en la parte ya acá pues de la tierra, pues construían era para cuidar que no se acercara cuando recogían la cosecha a robar las personas o los animales se comieran esas cosechas. Entonces yo lo interpretaría de pronto de esa forma, que es la parte de ese remanente que él guardó en medio de todas las naciones. Yo lo veo de esa forma. Listo, vale, gracias. Bien, vamos a verlo, como les decía, es una interpretación y está bien, ¿sí o no? Sin embargo, cuando uno pues lo mira a partir de la parte agrícola, creo que de pronto le capta un poco más. Les voy a contar, espérenme un segundito, vamos con las participaciones, ¿vale? Denme un segundito. ¿Qué hace un azúcar en medio de un viñedo? Es una buena pregunta. Sí, resulta que en la antigüedad, no sé hoy en día cómo serán los viñedos,
Pero en la antigüedad el cultivo de uvas era algo muy, muy conservado, era algo muy importante. El vino en las culturas de la antigüedad era algo fundamental para su dieta, ya que era el único alcohol que muchas de estas culturas podían producir, salvo tal vez los egipcios, que encontraron la manera de hacer cerveza. Pero los demás pueblos, ¿qué era lo que hacían? Puntualmente vino, ¿sí? Vino. Entonces, ¿qué sucede? Perdón. Sucede que muchísimas veces la gente sembraba viñas y llegaban los ladrones y se robaban las uvas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los cultivadores en muchos pueblos, incluyendo el pueblo de Israel? En medio de sus viñedos, en toda la mitad, colocaban un puesto de control, una azúcar, una tienda, algo muy rústico. Tampoco era el palacio del rey, ¿sí? Una cabaña. Y desde esa cabaña ellos controlaban el cultivo de uvas durante aproximadamente unos 3 meses. Eso es aproximadamente lo que dura el crecimiento de la uva, ¿sí? Entonces ellos se quedaban ahí, pero ojo, ellos no era que vivían ahí, ellos tenían su casa y se instalaban temporalmente en ese lugar y una vez que ya había terminado el cultivo de uvas, volvían nuevamente a su casa y quedaba el campo pues vacío porque no había uvas, ¿sí o no? Entonces hay un lugar de la tierra de Israel que el creador visitaba como aquel que cuida un viñedo. ¿Cuál era ese lugar que el creador visitaba ocasionalmente? Jerusalén. Exacto, porque ahí estaba el tema, ¿sí o no? Entonces, ojo lo que dice, miren lo interesante, ya cuando vimos la explicación agrícola, tal vez hablemos un poquitico más el espectro. Dice, queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo. Es decir, este versículo es positivo para Jerusalén. Está diciendo que aunque en el 7, ¿no? En el 7 dice que él destruyó toda la tierra, hay una que va a sobrevivir, un pedazo de la tierra. ¿Cuál es? Jerusalén. Y al sobrevivir, ese pedazo de tierra es porque, ¿qué? Porque de allí se controla todo el resto de la tierra. Desde allí está el cuidador del viñedo, observar, ¿sí? Para que no se roben, ¿qué? Las uvas. Entonces el creador que le está diciendo, a pesar de que yo voy a destruir toda la tierra, yo sigo visitando Jerusalén. Yo sigo visitando Jerusalén. Estamos hablando del tiempo de Isaías, ¿no? Hoy, en la actualidad, es muy difícil decir que el creador visita Jerusalén, porque no hay templo, no hay arca, los judíos están dispersos, ahí es un pedazo de muro, no hay más, sí, hay iglesias, mezquitas, y créanme que Dios no se va a acercar a un lugar así, por la presencia de qué, pues de paganos y de idolatría, ¿vale? Entonces, queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo, como una tienda en un viñedo. O sea, está diciendo, aunque yo destruí toda la tierra en el 7, o voy a destruir toda la tierra, hay un lugar que yo voy a preservar. Y ese lugar va a ser como las cabañas que construyen en un viñedo, que yo llego, visito, hasta que están, ¿qué? Los frutos. Y cuando se van los frutos, ¿qué hago yo? Me voy. ¿Sí me hago entender el significado? Y vamos a otro que es más difícil. Dice, como choza en melonar. Como choza en melonar. Entonces ya les expliqué cómo funcionaba para sembrar uvas. Ahora les voy a explicar cómo se hacían también las construcciones para melonar. Resulta que el melón es una fruta compleja de sembrar, de cosechar más bien, de sembrar tal vez no, pero de cosechar sí es muy complejo. El melón consume, la planta, la mata de melón, consume unas grandes cantidades de agua. Por eso ustedes parten un melón y notan pues, la gran cantidad de agua que tiene en su interior, ¿cierto? Entonces, cuando sembraban un melonar, una serie de árboles o de plantas que producen melones, la gente colocaba, no en el centro, ¿sí? No en el centro, sino un poco elevado, se construía como una especie de túmulo, como una especie de montaña artificial muy pequeña, como yo construir, es que no encuentro la palabra, como yo hacer un montón de tierra, ¿sí? Y encima de ese montón construir una choza de vigilancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los melones caían al suelo, ¿sí? Entonces llegaba gente que no estaba autorizada a recogerlo, que no eran pobres, ni la huérfana y el viudo y se lo robaba. Entonces, ¿qué hacían? Se caen por su propio peso, ¿no? Los melones se caen por su propio peso. ¿Qué hacían? La gente hacía una cabañita elevada y desde allá vigilaba todo. O sea, la de las uvas sí era al nivel de la tierra y esto es algo que elevado.
Pero ojo, en ese puesto de control, la meluna, la choza de los melones, ahí solamente estaban de pasadita en el día. O sea, cumplían el turno del día y chao. ¿Sí? Porque era un lugar muy pequeño. Ellos no tenían la manera de acumular tierra en grandes cantidades. Así que era un túmulo pequeño y ahí construían una cabañita pequeña, un puesto de control, más que un lugar para habitar. ¿Sí? Entonces miren lo que dice. Ya vimos la parte interpretativa, la parte representativa. Ahora vamos a hablar acerca de... sí. Vamos a hablar acerca de la interpretación de todo el texto. ¿Listo? Espérenme un segundito por aquí. No olviden, siempre recuérdenme qué personas es. Listo. Entonces, dice así el 8, Isaías 1:8. Y queda la hija de Sión como tienda en un viñedo, en lugar de vigilancia de toda la tierra, de todo el viñedo. ¿Sí o no? Como choza en melonar. ¿Qué está diciendo de Jerusalén? Que Jerusalén es un lugar que elevado, que está por encima de los demás. Y que desde ahí se ejerce algún tipo de ¿qué? De vigilancia. Sí, ahora me leí a la compañera. Gracias. Sí, recojan un poquito. Eso, gracias. Sigo. Dice de la siguiente manera. Queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo y como choza en melonar, como ciudad guardada. Entonces todo el texto es positivo. La Reina Valera lo redactó, la mitad positivo y el final negativo, porque colocó que la ciudad quedó como en la Reina Valera, desolada, y eso no es verdad. ¿Sí me van a entender? O todo el texto es positivo o todo el texto es negativo. Bueno, salvo algunas excepciones donde hay miti, pero aquí es toda la redacción de corrido, está hablando de Jerusalén. Como tal que está diciendo el profeta está diciendo, miren, el Creador va a destruir toda la tierra, pero de la tierra va a quedar Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Creador utiliza Jerusalén como la cabaña, como la tienda, perdón, en un viñedo. Viene la visita y vigila. Y como la choza de un melonar, es decir, como un lugar que elevado de vigilancia. ¿Vale? ¿Sí me dice entender? Lugar de vigilancia y lugar elevado. ¿Me dice entender las dos posiciones? Pero miren que la interpretación va más allá de que Dios los va a guardar. Sí, bueno, el texto dice en términos generales que Dios los va a guardar, por lo menos en la corrección que hicimos en otro. Pero ¿por qué? ¿Por qué los dos símiles? Ahí está la parte interpretativa de la profecía, que usted y yo a veces no entendemos los símiles que los profetas utilizan. Muchas veces utilizan símiles fáciles que uno las coge rápido y otras veces símiles complejos que uno no entiende. No sé si es este versículo. Espera, dame un segundo. Hola. Sí. No sé si Pégate un poquito más. versículo o otro, el cual dice que hace referencia a que en la época de Salomón, cuando Israel era una nación pues fuerte, digamos que tenía una economía muy estable, llegaron las otras naciones, no sé si específicamente los filisteos, y como que tomaron provecho de eso. Eso es más adelante. Es en el 2, capítulo 2. Vale. Sí, más adelante sí dice eso. Listo. Sigo entonces. Dice. Claro, voy a volver a repetir la interpretación. Dice: queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo, como choza en melonar, como ciudad guardada. O sea, de tres maneras diferentes, el creador está resaltando el papel o la importancia de Jerusalén. Entonces dice esto: dice el 7. Acuérdense que estamos ligados al 7. En el 7 dice que él va a destruir toda la tierra, que va a ser devastada por extranjeros. Si lo ven en el 7, ¿cierto? De un momento a otro en el 8 dice, y queda la hija de Sión como una tienda. Es decir, toda la tierra va a ser asolada, excepto que la hija de Sión. ¿Por qué la hija de Sión? Porque la hija de Sión es como una azúcar en un viñedo, un lugar de vigilancia del crecimiento de las uvas, como choza en melonar, un lugar de vigilancia para que no se roben los melones, y como una ciudad guardada. O sea, hay tres diferentes del creador dicen, yo destruyo toda la tierra, excepto Jerusalén. ¿Por qué no la destruyo? Porque me sirve de vigilancia, porque es un lugar elevado y también porque es una ciudad como guardada. ¿Sí me dice entender ahora sí? Sí, estamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí ven que las representaciones agrícolas que ellos hacían son complejas?
¿Pero por qué complejas? Porque nosotros no estamos en su tiempo. Si yo le dijera a usted, por ejemplo, Dios, pongamos un ejemplo tonto, Dios va a colocar nueva profecía así como se carga un celular. Es una idea, claro, poco a poco, hasta llegar a 100, ¿cierto? Con calor, pues había mucha parte interpretativa. Pero si yo le digo es una persona del siglo I, Dios va a colocar profecía como la carga de un celular, la persona del siglo I, ¿qué? No me va a entender. Entonces aquí está utilizando palabras y símiles de hace más de 20 siglos, hace más de 30 siglos, perdón. ¿Sí? Esto va hace mucho tiempo. Y entender a nosotros que nos toca mirar la historia agrícola, cómo funcionaba en Oriente Medio, que no es fácil, toca rebuscarlo para poder medianamente entender algo. ¿Sí me van a entender? Los mensajes yo creo 100% que no son tan complejos. Lo que pasa es que la gente de aquel momento estaba endurecida y nosotros, que tal vez no estamos tan endurecidos, estamos es que sin conocimiento de los contextos. Estamos sin contexto. ¿Vale? ¿Sí me he hecho entender hasta ahí? Como cuando decían a Amós, ¿no? Vacas engordadas de Samaria. Y esa vez preguntamos si habían algunos que decían que eran vacas. No, eran los dirigentes. ¿Sí? Porque ellos le decían vaca o toro al que dirigía. Acuérdense que la palabra Aleph, o la Aleph, más bien, Aleph, ¿cierto? En hebreo es la representación como de un buey. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra Aleph? Buey, fuerza, principal, primero, cabecilla. Tiene muchos significados. Está todo conectado. ¿Vale? Pero vuelvo y repito, tengan en cuenta este sin contexto, ¿le suena a qué? A un cebú, a una vaca de cualquier tipo. ¿Vale? Sigo con el 9. Si Yuhedbakei de los ejércitos no hubiera dejado un remanente pequeño, seríamos como Sodoma, habríamos sido como Gomorra, semejantes. Estoy leyendo la versión que arreglamos, ¿cierto? Basada en el hebreo. Les cuento que hay uno de los textos que me sacó canas para poderlo traducir casi 3 días y no me cuadraba y no lo pude cuadrar. El 10 me tocó dejar 2 palabras ahí porque no busqué y no. Hasta ahí llegó mi entendimiento, decidí colocar las dos en el 10, pero vamos al 9. Dice, si Yuhebahei de los ejércitos no hubiera dejado un remanente pequeño, seríamos como Sodoma, habríamos sido como Gomorra semejantes. ¿Cuál fue el pequeño remanente que él dejó? Pues Jerusalén, ¿sí o no? En el 7 dice, yo voy a destruir toda la tierra. En el 8 dice toda la tierra excepto que Jerusalén. Da las razones por qué Jerusalén. Y en el 9 nos dice, menos mal que él dejó un pequeño remanente. ¿Cuál fue el pequeño remanente? Pues Jerusalén. ¿Sí me hago entender? Entonces, dime. Vale. En el 7 dice que él va a destruir toda la tierra, ¿cierto? Dice, yo voy a destruir toda la tierra. En el 8 dice toda la tierra excepto Jerusalén. Da las 3 razones. Y en el 9 dice, menos mal que él dejó un pequeño remanente. ¿Cuál es el pequeño remanente? Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera dejado Jerusalén libre de esa destrucción de los filisteos? ¿Qué hubiera pasado? Acá lo dice. Hubiéramos sido, ¿qué? Como Sodoma y como Gomorra. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Es decir, ¿qué? O sea, como Sodoma. Hubieran Destruidos. desaparecido. Exacto, Claro. destruidos. Hubieran sido destruidos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el profeta utiliza el símil de Sodoma y Gomorra si otras ciudades también fueron destruidas? ¿Será que lo que pasaba en todo el pueblo, toda la nación, era algo muy similar a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Qué era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Inmediatamente viene a la mente de uno cuestiones sexuales. Y pues sí, esa es parte de, pero no es todo. Ya vamos a leer qué pasaba en Sodoma y Gomorra, que es el siguiente texto. Sergio, Bueno, ¿me permites, dígame. por favor? Claro, dale. Si uno no tuviera la Dime, te escucho. Hola, 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 ¿no te estamos escuchando? No, no. Hola, hola, hola. Como que se le cayó el internet. Hola, hola, María, ¿me escuchas? María, se le cayó el internet. Lástima. Sí, ahorita pedimos la opinión de nuestra hermana que se le cayó el internet.
Bien, vamos a continuar, ¿cierto? Pero ojo, antes de que avancemos con el 9, quiero revolver un momentico al 8, ¿vale? Se me fue el internet. Hola, sí, ya te escuchamos. Dale. Sí, lo que quiero decir es que si no se tuviera la explicación que usted nos acaba de dar y uno leyera esto así, pausadamente, como lo estamos haciendo ahora, gracias al creador y a usted que lo usa, igual el 9 sería contradictorio. Sí. ¿Entiende? Sigue, Bueno, sigue, te no, escuchamos. no, porque en el 8 está diciendo que sería asolada. Sí, seguiría diciendo que sería destruida, que Jerusalén sería destruida. O sea, no es claro el versículo así como está. Exacto. Porque no fue Jerusalén la que fue destruida, fue Sodoma y Gomorra. ¿Me hago entender? Exactamente, tal cual. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso les dije, el secreto es en la palabra Netzur, que el traductor de la Reina Valera decidió colocarlo en sentido negativo, pero no es en sentido negativo, es en sentido positivo, porque está resaltando que él guardó ¿qué? A Jerusalén. Porque si no, el 9 sería contradictorio, lo que dice la hermana, ¿cierto? Porque si no, el 9 tendría que decir que nosotros fuimos como Sodoma y Gomorra, pero el 9 no dice eso, dice menos mal que no somos como Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Pues arreglar los textos es importante, y por eso hay que revisar los hebreos. Sí, obviamente como yo sé que de pronto no todos somos diestros, yo trato de colocar tanto el hebreo como la transliteración y también colocamos la parte traducida para que usted tenga la escalera de las tres, ¿vale? Bien, gracias. Seguimos. Me quiero devolver un momentico al versículo 8. Faltaron varias citas por mencionar. Miremos un momentico las siguientes citas. Ojo, voy a repartirlas para que nos rinda leyendo. Ustedes las van a ir leyendo con el micrófono. Se lo van rotando el micrófono, ¿vale? Juan Pablo, tú nos vas a leer Salmo 128.5. Tú arrancas, ¿vale? Salmo 128.5. ¿Tienes una Biblia ahí? Voy a anotarlo acá. Salmo 128.5. A los que están en virtual, ahí las están viendo en pantalla. Sara, tú nos vas a leer Salmo 129.5. Revísame que diga Sion. Me parece que esa te quedó mal. Claudia, Patricia, nos vas a leer Salmo 135.21. Salmo 135.21. ¿Listo? La señora Beatriz, Salmo 149.2. Salmo 149.2. ¿Dúan tiene Biblia ahí? ¿Sí? Léenos Salmo 51.18, por favor. Salmo 51.18. Dejémoslo hasta ahí. Entonces dice de la siguiente manera, para estos textos son referencia en el texto 8. Igual en el material están, ¿sí? Pero es para que ustedes me hagan el favor y los escriban en la Biblia. Todos estos textos de acá son los pies de página del texto 8, ¿vale? Había más de 30 versículos, yo traje como los que me parecieron más interesantes. O sea, esto pasa por mi filtro, obviamente, porque si no 30 minutos de aquí toda la mañana leyendo versículos sueltos. Y Jessica, léame por favor, Miqueas 4.2. Miqueas 4.2. Pues todas estas citas que están acá, ¿a qué texto pertenecen? ¿Las de la nube? Exacto, entonces Isaías 1.8, ¿vale? Aunque en el material está, yo siempre recomiendo que las coloquen mejor en la Biblia, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué lo van a colocar en la Biblia? Para cuando usted lea el texto, mañana, pasado mañana, algún día, su merced tenga unos versículos donde ir y buscar también, referencias, ¿sí? Vamos a leer entonces, en orden, vamos a empezar primero con Juan Pablo y vamos explicando muy someramente, yo explico cada uno rápidamente porque no voy a explicar 8 o 10 salmos porque me daría toda la mañana explicando salmos. Salmo 128.5. Bendígate el Eterno desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Miren ahí cómo separan. Separan a Sión y lo separan ¿de qué? De Jerusalén. ¿Sí o no? O sea, una cosa es Sión, otra cosa es Jerusalén. Acuérdense, muchachos, muchachas, que Sión es la Jerusalén celestial.
Por eso el texto utiliza que hija de Sión, no dice Sión. ¿Mm? ¿Vale? Siguiente, Salmo 129:5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Todos los que aborrecen a Sión, es decir, hay personas que aborrecen ¿qué? La parte espiritual, no la ciudad. El problema no es aborrecer unas calles y unas piedras, por más importante que sea el lugar, que lo es, para mí lo es, y espero algún día ir, obviamente. Pero el problema no está en aborrecer, dice así, Sara, aborrecer. El problema no es aborrecer la ciudad física, el problema es aborrecer ¿qué? La parte espiritual. ¿Sí? ¿Qué es aborrecer la parte espiritual? Cuando yo no amo las revelaciones que me da el Creador. Si el Creador a usted le ha enseñado Shabbat, hermano, ese es un milagro. No porque usted sea bruto, torpe, o porque yo sea bruto, torpe, no. No se trata de torpeza o de inteligencia. Se trata de un milagro, porque es que Él no le revela el Shabbat a todo el mundo. No le revela la Torah a todo el mundo. Entonces, si el Creador le dio a usted la capacidad de entender cositas del Shabbat, de la Torah, es para que usted se potencie ahí. ¿Sí o no? Pero nosotros a veces aborrecemos esa parte. ¿Qué es aborrecer? Es menospreciar. Yo lo menosprecio. Hay gente que lo menosprecia. Alguna vez nosotros lo menospreciamos. Hay que corregir eso. Sigue con la siguiente. Salmo 135:21. Desde Sión sea bendecido el Eterno, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿Sí ven? ¿El qué? Es bendecido desde Sión, pero mora transitoriamente ¿en dónde? En Jerusalén. Bueno, moraba, este texto es del pasado, ¿no? Moraba en Jerusalén. ¿Sí me dice entender? Creo que sigue la señora Beatriz. Salmo 149:2. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Gracias. ¿Nosotros somos hijos de Sión o hijos de la hija de Sión? Hijos de Sión. Nosotros somos hijos de Sión. Porque nosotros, dice un texto de Hebreos, que todos murieron esperando que la Jerusalén celestial, no la terrenal. Porque la terrenal muchos vivieron ahí, la conocieron, es más, la edificaron. Pero ellos no estaban esperando eso. ¿Qué estaban esperando ellos? Un lugar elevado. Nosotros somos hijos de ¿qué? De Sión, no de Jerusalén terrenal. Bueno, todos sabemos eso, ¿no? Ninguno acá nació en Jerusalén. Y aunque haya nacido en Jerusalén, somos hijos de la Jerusalén ¿qué? Celestial, Sión. Vamos con otra. Creo que sigue Duván. Salmo 51:18. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Gracias. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Y dice, edifica los muros de Jerusalén. ¿Sión tiene muros? No, porque es un lugar como celestial, que en su manifestación en esta dimensión puede llegar a tener muros. Ah, bueno, eso es diferente. Lo que dice Isaías, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Que una ciudad de oro. Esa es su manifestación en esta dimensión. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Y vamos ahora con la siguiente. Vamos ahora con la siguiente que es Miqueas 4:2, ¿cierto? Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. La Torah, ¿de dónde salió? Eso ya lo vimos en otra clase, no me acuerdo en cuál. La Torah, ¿de dónde salió? De Sión. Pero la interpretación que manejamos, ¿de dónde salió? De Jerusalén. La terrenal. ¿Sí me voy a entender? ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Qué está en la clase de historia, cierto? ¿Qué está diciendo el texto? Que la Torah es un libro celestial, pero las interpretaciones son por ahora en un nivel ¿qué? Humano, porque no tenemos un nivel celestial. Tendría que venir Yeshua, y el mismo Yeshua viniendo que dijo, yo les explico las terrenales, porque las celestiales no me las entendería. ¿Sí me hago entender? Bueno, no sé en los 50 días, 40 días donde él se apareció, si él les mostró algo de esa interpretación celestial, tal vez sí, porque yo veo que los discípulos cambian mucho después de esos 40 días. Yo, por ejemplo, veo a Pedro más serio, veo a Santiago mucho más con firmeza, los veo menos dubitativos, ¿sí? Algo tuvieron que haber aprendido en esos 40 días. Bueno, también que ver a alguien resucitado tiene que ser un impacto muy fuerte, y más que se aparecía y se desaparecía, prácticamente estaban hablando como con un ser
espiritual prácticamente. Y eso en otro nivel. Eso cambia, yo creo que podría llegar a cambiar a cualquiera. ¿Mm? Sigo. Ahora sí vamos al siguiente. ¿Qué estamos hablando en el otro? Ah, ya vamos a leer el 9, ¿cierto? Damos el 9 por acá. Dice el 9, si el Eterno de los ejércitos no hubiera dejado un remanente pequeño, o sea, ¿quién? Jerusalén, lo he dicho 4 veces. Seríamos como Sodoma, habríamos sido como Gomorra, semejantes, es decir, ¿cómo? Destruidos. Ahora pensemos en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué colocar de ejemplo a Sodoma y Gomorra? ¿Qué había en Sodoma y Gomorra que el escritor o el profeta dice, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra? Todo tipo de Es decir, pecado. ¿la nación se merecía el castigo de Sodoma y Gomorra? Sí, exterminado. ¿Se merecían ese castigo de Sodoma y Gomorra? Sí, pero el creador guardó ¿qué? Sí. Un remanente. ¿Cuál fue el remanente? Jerusalén. Exactamente. Tenemos un momentico los micrófonos ahí. Escucho como alguien hablando, ¿cierto? Sigo. Dice, la supervivencia y sobreexistencia, estoy leyendo mi interpretación, de Israel depende de la misericordia del Creador. ¿Sí o no? Es decir, que Israel haya existido hasta el día de hoy es una misericordia del Creador. Miren ustedes que cuántos pueblos en la antigüedad han existido, y más grandes e importantes que el pueblo de Israel. Y casi todos que han terminado sufriendo una adaptación con otro pueblo, una fusión con otro pueblo, el exterminio, la muerte, la desaparición. Pero miren ustedes que Israel ha seguido sobreviviendo, principalmente la casa de Judá. La casa de Judá se ha mantenido en lo mismo, pongámosle desde el Talmud, son casi 1800 años. Eso es un montón de tiempo. No hay otro pueblo que haya tenido una tradición tan larga e ininterrumpida como esa. Es más, Japón, que es un país bastante, o los japoneses, que son personas bastante estrictas y que protegen mucho su identidad cultural, ellos también han mutado su identidad cultural. Después de la Segunda Guerra Mundial todo cambió, porque ellos pasaron del samurái, la muerte por honor, creo que se llamaba hakeo, ¿no? La muerte por honor. Toda esta tradición samurái, que no era un buen samurái, se tenía que matar, que si yo era un samurái y mi jefe se moría, nos matábamos todos, ¿sí? Los Ronin, en fin. Y miren que esa tradición cambió. Hoy los japoneses, ¿qué son? Son una sucursal de Estados Unidos. Tienen un comportamiento estadounidense. Pero hay un pueblo que no se ha adaptado. ¿Quiénes son? La casa de Judá. A pesar de que han incluido algunas cosas a su vida, obviamente porque tampoco pueden quedar viviendo 2000 años en el pasado, de todas maneras mantienen muy fuerte la conservación de su tradición. ¿Sí? Entonces vemos ahí, por ejemplo, esa trascendencia de nuestra nación. Es una trascendencia impresionante. ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí en este lugar? Tratando de desenterrar un poco eso para adaptarnos a lo que ellos creían, practicaban. Ya por lo menos dimos algunos pasos, hemos dado, digo yo, algunos pasos interesantes, como por ejemplo aquí en Colombia, a kilómetros de distancia de Jerusalén, hacer rememoración del Shabbat. Ese es un paso grandísimo. Otra, guardar las fiestas, estudiar la Torá. Yo estoy seguro que en este momento en Colombia el número de personas que están haciendo Shabbat y guardando Torá, no es que sean cero o que seamos los únicos, pero sí es mínimo. Porque hasta ahora está empezando acá esa restauración. Y miren dónde estamos. Y miren que aquí no hemos tenido como tal un judío aquí presencial que nos guíe, o que nos diga que hay que hacer esto o aquello. ¿Sí o no? Entonces creo que todo esto hace parte de un milagro. Y miren lo que dice. Vamos a leer el 9. Entonces dice que seríamos similares ¿a qué? A Sodoma y Gomorra. Dice, habríamos sido como Sodoma, habríamos sido como Gomorra semejantes. Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que fueron destruidas por el Creador a causa de su maldad. ¿Cierto? A causa de su maldad. ¿Listo? A causa de su maldad. Pero vamos a hablar un poquito de Sodoma y Gomorra, que yo anoche les dije que hoy un poquito del tema iba como por ahí. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades ubicadas en un valle llamado Sidim. Eso nos dice Génesis 14, 2. Miremoslo un momento. Génesis 14, 2 nos dice eso. Ya vamos con las preguntas. Génesis 14, 2 nos dice que había un lugar llamado el Valle de Sidim. Génesis 14, 2. Vayámoslo buscando y vamos leyendo ahí, miramos qué es lo que dice. ¿Vale?
Génesis 14, 2. Génesis capítulo 14, versículo 2. Y lo colocamos acá también. Dice de la siguiente manera. Aconteció, no sé cómo que no era. El 3, gracias. Dice 14:1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, el rey de los paganos, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Curioso el texto que no dice cómo se llama el rey de Zoar. ¿Sí? Comentario rápido, comentario, no me acuerdo de dónde lo leí, pero algunos dicen que el rey de Zoar era nada más y nada menos que Lot. ¿Se acuerdan que cuando se destruye la ciudad de Lot, a dónde huye? A Zoar. ¿Sí o no? Pero ese es un comentario, pero sí es raro que no diga el nombre del rey de Zoar. ¿Vale? Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. O sea, en la época que Moisés escribió el texto, ya era el mar salado. Pero en el pasado, ¿qué había sido? El valle de Sidim. ¿Sí me van a entender? Se han visto las imágenes del Mar Muerto en la actualidad, ¿cierto? Bueno, eso alguna vez no existió. Alguna vez era un valle llamado el Valle de Sidim. Y la misma ciencia ha comprobado que ese lugar era un lugar fértil, que había como una selva, una estepa, o sea, un lugar muy fértil, un lugar muy vivo, ¿sí? Y de un momento a otro, una catástrofe natural, la ciencia dice que una erupción volcánica acabó con todo ese lugar, ¿sí? En ese lugar tan fértil, ¿qué ciudades quedaban? 5 ciudades. Vamos a leer los nombres de las ciudades solamente. En el 2, ahí están. Sodoma, ¿sí lo ven? En el 2, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. 5 ciudades. ¿Sí? 5 ciudades. Otra vez los nombres. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. ¿Listo? 5 ciudades. ¿Qué queda hoy de las 5 ciudades? Nada. Sal. ¿Sí o no? El mar salado, el lugar más salado del mundo. También, aparte de ser el lugar más salado del mundo, es la depresión más grande del mundo. Está ubicada a más de 600 metros bajo el nivel del mar. Además de eso, unas temperaturas que oscilan entre 40 y 55 grados centígrados. Es un lugar que la gente va, como les dije alguna vez, va y se baña en las aguas del mar salado. Y eso es los restos de lo que quedó de la ciudad de Sodoma, Gomorra. O sea, la gente va y se baña en los restos de los cadáveres de los habitantes del lugar. Yo creo que más bien es un cementerio ese lugar. Es un campo, digamos la gente, como un campo santo. ¿Han ido alguna vez a Armero? ¿No? ¿Han ido alguna vez a un cementerio? Sí. ¿Cierto? Entonces, si usted ve que en el cementerio hay un río, ¿usted se bañaría en el río del cementerio? Miren los pies de agua limpiecita. Y ni así, pero los cadáveres aquí no es como el lugar, es como fuera de contexto. Pues si algún día van al Mar Muerto, pues como lugar de visita, pues puede ser interesante. Pero no sé si sea óptimo bañarse ahí, ¿no? Entre cadáveres. Entre los restos de un cadáver, ¿no? Bueno, sigo, en fin. De todos estos... Sí, el Mar Muerto, toda la zona del Mar Muerto. Esa zona. ¿Que si es grande el Mar Muerto? Es un lago, es como... Se le dice mar por lo salado, ¿sí? Y porque la zona, pues cerca no hay otro cuerpo de agua. Que si usted fuera habitante, pues sería como un mar. Es un lago. Sí, eso es un lago. Sí, es un lago. Y... no. Los mismos muertos de allá han llegado a la Atlántica. No, es un lago. Es un lago. Y es como han escuchado el mar de Tiberias. Dice que ese fue la parte donde Yeshua cruzó caminando. Y no es un mar, es un lago. Pero ¿por qué se le decía mar? Por lo extenso para los lagos que hay en el lugar y por lo salado.
Es como el mar Caspio o el mar Negro, ¿sí? Que son lagos grandes pues, de agua salada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hago entender más o menos? Sergio, No, los océanos son 5, ¿no? ¿Cuál? El mar Rojo, sí, claro. Ese sí es un mar. Ese es el Índico, ese es un pedazo del Índico, del Océano Índico. El mar Caribe, por ejemplo, es un pedazo del Océano Atlántico, ¿sí? Pero puntualmente este mar es un lago gigante, ¿vale? Sergio, ¿me Sí, permite? dígame, Es que me perdí en una explicación que usted dio dígame. acerca del Mar Muerto. Usted decía que, claro, ahí fue el valle, era valle, un valle fértil, ¿cierto? Sí, señora, vaya a decir. Y pues, si fueron destruidas 5 ciudades, pues fueron muchos los muertos que quedaron allí, ¿cierto? Lo que pasó. Sí, ¿estamos de ¿Usted acuerdo? decía algo así que tenía que ver con eso, con que el agua fuera muy fría, o fue que yo me le vi ahí y no entendí bien? No, Tiene lo que dije ver no, con... vale, lo dije no en cuanto a la temperatura del agua, sino en cuanto a la sal que tiene el agua. Que esa cantidad de sal es originaria de los cadáveres que quedaron reducidos a sal por la mezcla con el azufre que les llovió a esas ciudades. Cuando usted coge carne, la mezcla con azufre, ¿cuál es el resultado? Es una especie de yeso salado. Y eso es lo que hay ahí, una cantidad de yesos salados. Pero la sal, Ya, muchas gracias. Listo. la sal no es un mineral que descompone muy rápido cualquier cosa. No, conserva. ¿Conserva? Sí, la sal conserva. La tierra, por ejemplo, se deteriora mucho. Sí, para sembrar, para sembrar. Eso fue lo que vimos esta semana. Y, no sé, lo muy hueso, ¿sabe usted lo que se convierte en yeso? Sí, pero por el calor, acuérdate que estábamos hablando del azufre, sí, o sea, es azufre que fue lo que le cayó a las ciudades. Miremos el texto. Deuteronomio algo es, ayúdame a mirar rápidamente. No me acuerdo el texto de Deuteronomio, me parece que es Deuteronomio, ya les digo, Deuteronomio 29, me parece que es ese. Ha pasado su tiempo. Ha pasado su tiempo, claro. Al agua y me cuento una mierda. Ah, no. Sí. No, obviamente, en un principio, pues toda la gente quedó convertida en un yeso. Usted, por ejemplo, ¿alguien ha visto los cadáveres de Pompeya? ¿Ha visto los que se convirtieron en yeso, sí o no? Cuando se mezcla azufre con carne, el resultado químico es una especie de yeso, una capa de yeso. Y ese yeso recoge toda la sal que tiene nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestros huesos, nuestros órganos, y tienen una sal. Se mezclan con el azufre y se convierten en un yeso, en una capa de yeso salada. Con el paso del tiempo, el agua y las lluvias, toda esa sal se fue juntando con el agua en lo que hoy llaman, ¿qué? Mar muerto o también mar salado. Por lo tanto, el agua es salada debido a ¿qué? A la gran cantidad de cadáveres que se descompusieron en ese lugar. ¿Ya me hice entender? Creo que así estuvo mucho más claro. Sí, mucho más claro así. No sé si en columnas, pero sí por lo menos en yesos, en montones de sal. Y con el agua, con la lluvia, con el viento, terminaron metidas en ese lugar, que es un lago, que lo llaman mar. ¿Vale? ¿Sí me hice entender? Es enredadito, ¿sí o no? Esa agua sí es más salada que cualquier. Es el lugar más salado del mundo. Sí, es el lugar más salado del mundo. Sí, es el lugar más salado del mundo. ¿Sí o no? Creo que la mayoría lo hemos visto por ahí. Sí, y la gente se baña y dice que es agua curativa. Sí, ¿sí me van a entender? Pues yo respeto esa práctica, ¿sí me entiende? Pero pues hay que también tener el contexto del lugar. Vuelvo y repito el ejemplo del río en un cementerio. Sí, bueno, el río puede estar muy limpio, pero y todos los restos de cadáveres que pueden estar ahí, ¿qué me dicen? ¿Sí me van a entender? Turístico. Y miren lo curioso. Hablamos de Capito y a Olguita, gracias. Miren, curioso, los judíos no son muchos de visitar ese lugar, porque ellos lo consideran un lugar maldito. ¿Maldito por quién? Por el Creador. Y miren, vamos ahorita a ver un texto en Pedro que él dice que Dios dejó como testigo las 2 ciudades destruidas. Es decir, desde aquella época, ellos decían, sí, en ese lugar de allá, Sodoma y Gomorra, y él quedó como testigo esa vaina. Sí, como Jericó es considerado un lugar maldito. ¿Quién lo maldijo a Jericó? Josué. Josué dice aquí, maldigo a aquel que se atreve a construir, ¿qué? La puerta y el que levante muro. Y años después dice que apareció un tipo, dice que levantó el muro y la puerta y se le murieron los 2 hijos. ¿Sí o no? Y los judíos consideran ese lugar un lugar maldito, Jericó.
Imagínense que Microfonito. 2, 3 años. Sí, no lo vi. ¿Dónde está? ¿Quién tiene el micrófono? Ah, usted mismo. He estado mirando con Jenny lugares Sí. para ir a visitar en Israel, así como por sueños. Soñar no cuesta nada. Y ella me mostró un video donde, ay, que mire, que no sé si sobre Jerusalén, bajando 3 horas, uno encuentra este lugar donde la gente flota en el agua. Y me mostró el video de la gente flotando en el agua. Y no toca ir allá. Pero que ese lugar es un lugar maldito. Sí. O sea, Pues yo digo, eso es lo que yo veo, ¿no? y allá fue lo de Sodoma y Gomorra, pues obviamente sobre ese lugar el Eterno envió una maldición por Claro. los actos que hicieron, ¿no? Y Claro. estoy 100% con lo que vi. Y mira, Bueno, de que haya muerto o no haya muerto, pues creo que en el río en el que nos vamos a demorar a Tevilá, han botado más de un muerto. Eso sí seguro, es Colombia, ¿no? Colombia. Pero ya que sea un lugar maldito por el creador, sí lo ponen uno a pensar. Claro. Y mira que en ese lugar, por ejemplo, no crece planta y no hay animales. Lo único que se ven son algunos ciervos que van por ahí. Es un desierto terrible. Van por ahí los ¿cómo se llaman? Los ciervos van de migración hacia Turquía y pasan por ahí. ¿Y saben qué hacen los ciervos? Hay videos y todo. Los ciervos golpean, hacen como un hueco en la tierra y chupan la sal. Chupan la sal del lugar. ¿Por qué? Porque hace parte de su alimentación, supongo yo. ¿Sí? Entonces, ellos mismos entienden que ese no es un lugar apto para habitar. Y en el mar, en ese lugar, no crece planta, es un desierto terrible, espantoso. ¿Sí? Se ha vuelto, como dice Claudia, un lugar turístico. Pues por lo interesante, yo creo que también es un lugar interesante y yo iría de visita, ¿sí? Sí, sí, claro. Es un lugar supremamente por la sal, la cantidad de sal. Mantiene como una piscina prácticamente, súper transparente. Sí, es difícil, es una carretera subir y después bajar, es un hueco, es un roto. Es como cuando uno va de Bogotá, para los que viven aquí, cuando uno va a Melgar, ¿cierto? Melgar es un hueco allá metido, ¿sí? Y luego para subir a la siguiente, que es Neiva, toda esa parte del Tolima, me toca subir un poquito. Pero Melgar es un hueco, por eso hace tanto calor allá abajo. Sí, es un hueco allá metido junto con Girardot. Sí, Piscilago, entonces es un roto allá en la montaña, ¿vale? Eso mismo es allá, solamente que más profundo. ¿Vale? Llegamos. Ah, dígame. Sí, escuchemos. El río Jordán. El río Jordán termina allá, desemboca allá. El río Jordán nace en el norte, en el mar de Tiberias, y desemboca allá en el Mar Muerto. Sí, es un río. El río Jordán, sí, ese es un río. Lo puse a dudar de todo. Sigamos. Sigamos. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir. Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Deuteronomio, ¿qué dijimos? 29, 22. Alguien que me lea, porfa. 29, 22. Uy, ¿esta es la hora? Dios mío, no rindió. 29, 22. Sí. 22, 23. Dale, dale. Ahí. Sí, y el 23 también. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que el Eterno la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboim, las cuales el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Sí? O sea, no vemos el Mar Muerto y tenemos que preguntar ¿qué significa el ardor de esta gran ira? Que 5 ciudades que eran importantísimas en su tiempo, las redujo a un valle desértico y con un lago ahí lleno de sal. O sea, ¿qué tan grande fue la ira del Creador que redujo a las personas del lugar a simples rastricos de sal? O sea, el Creador estaba muy enojado con Sodoma y Gomorra, eso es lo que dice el texto. Dice que cuando los extranjeros, no está diciendo el nacional, dice el extranjero ve a ese lugar, ¿qué dirá? ¿Por qué el Creador se enojó así contra estas ciudades? Y en el fondo del Mar Muerto, el lago que dice Juan Pablo, ¿cierto? Sea el nombre correcto, han encontrado estructuras de lo que se cree puede haber sido Gomorra. No Sodoma, sino Gomorra. Han encontrado como una especie de casa central, como un templo, algo así.
en el fondo del Mar Muerto. Ahí quedó lo que ellos practicaban, en el fondo del Mar Muerto. Exactamente, todo eso ahí. Y eso, lástima que no traje imágenes. La próxima semana las voy a traer, las imágenes, donde hay estructuras alrededor. O sea, está el lago, mar, y alrededor hay unas estructuras que, esas no son estructuras de la naturaleza, son como casas como cubiertas con ese yeso, ¿sí? Como con ese azufre quemado. Y hay videos, en el video de Michael Rook creo que es bastante claro que él va y desentierra pedazos de eso y saca las bolitas de azufre. Creo que más claro que ese no hay, ¿sí? Entonces el punto es, el creador destruyó Sodoma y Gomorra y las dejó como un lugar visible de su ira. Miremos este texto, miremos 2 de Pedro 6, 2 de Pedro 6. Vale, ellos dicen esto, y es que debajo del Mar Muerto hay una fractura, o sea, la tierra está fracturada. Ellos dicen que esa fractura se abrió y explotó una especie de volcán. Esa es la explicación científica. De hecho, creo que en la revista que yo tengo arriba, de National Geographic, creo que ahí hablan un poquito de eso, y dicen que la explicación científica aceptada es que sí hubo caída de azufre en ese lugar, porque es que las piedritas con azufre, eso es innegable. Y la pregunta es, ¿de dónde surgió el azufre? Ellos dicen que fue un volcán. La escritura dice que llovió por la ira del creador. ¿Sí? Sigo. Ahorita lo miramos a ver si de pronto está en la revista ya. Dice de la siguiente manera. ¿Qué vamos a leer? 2 de Pedro 6. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 de Pedro 2, 6. Este es uno de los eventos más, y me parece curioso que aún clamando, tal vez una de las personas más espirituales de toda la historia, como Abraham, porque pacto lo hacen con Abraham, no con Moisés, ¿no? Él dice que Abraham tiene un plus, y Abraham le dice, mi amigo, ¿no? Y el Eterno es el único personaje que yo veo que le dice, ¿acaso yo encubriré mis planes a Abraham? ¿Sí o no? Le dice eso, mientras que a Moisés yo sí veo que le va soltando como de a poco. Y Abraham, aún Abraham intercediendo, el Creador no perdonó las ciudades. Y estamos hablando de Abraham, un peso pesado. Prefirió mandar ángeles y sacar a Lot que salvar a toda la ciudad. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que pasaba ahí era grave. No era solamente algo sexual. Ahorita vamos a leer el texto y con eso terminamos. ¿Qué dijimos? 2 de Pedro 6, ¿verdad? Dice, vamos a leer el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción, esa palabra condenar, sí, una cadena perpetua. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ¿qué? A cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y miren lo que dice 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, la maldad era tanta que llegó un punto donde Lot ya no sabía ni cómo actuar, ni qué hacer. ¿Sí? Y creo que eso puede llegar a suceder en estos tiempos. Que uno ve que todo el mundo ya considera normal algunas cosas que uno sabe que no es normal. ¿Sí? Y uno como que se encuentra en esa situación incómoda de qué hacer, qué digo yo, cómo me comporto. Y creo que Lot estaba en ese problemita. Que Lot veía que todo el mundo a su alrededor era malvado. Y él como que no encontraba cómo adaptarse al lugar. Tampoco fue que salió y se fue. ¿Y qué tuvo que hacer el creador? Ir y sacarlo, porque si no, Lot no hubiera salido por voluntad propia. Si no, ya se hubiera ido hace rato. ¿Sí? Entonces, vemos que él destruyó y redujo las ciudades de Sodoma y Gomorra a ceniza y las puso, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Entonces, cada vez que nosotros cometemos una transgresión, sería bueno leer este capítulo de 2 de Pedro, donde nos dice que él no perdonó ni al mundo antiguo, ni perdonó a los ángeles, ni perdonó tampoco a ¿qué? A Sodoma y Gomorra, sino que a todos ¿qué? Los destruyó y los colocó como ejemplo de la maldad, de que él siga la maldad, pues. ¿Vale? Pero miremos este texto que yo creo que con este terminamos. Lástima que no nos fácil avanzar, pero vamos a nuestro ritmo. Ezequiel 16:49, ahí terminamos. Y ahorita hacemos la recogida allá en Isaías para que no nos quede como tan suelto el tema. 16, ¿qué le di? 49. Ezequiel 16:49. Miren lo interesante del libro de Isaías, nos permite tocar casi toda la Biblia, porque como primero es un libro extenso y segundo habla de muchas cosas.
muchísimas cosas diferentes. Entonces nos da como una manera de abordar muchos temas diferentes. Yo los sigo invitando a que nos sigan acompañando presencial, los que han seguido viniendo o los que han venido hasta hoy, los que han venido una clase, dos clases, sigamos viniendo para que sigamos aprendiendo el tema porque sí que es interesante y aún no aparece el tema central que es Yeshua. El tema central es el texto, el capítulo 7, es la primera aparición, bueno, visible del Mashiach. Y de ahí para allá, del 7 como al 43, eso es lo Mashiach, y luego empieza a hablar del milenio y del mundo venidero, y luego termina hablando acerca de la destrucción postmilenial, que ese es un tema que muy poco se sabe. Dice, he aquí que, bueno, vamos a leerlo desde el 48, ¿vale? Ezequiel 16:48, ¿sí estamos ahí? Sí. 16:48 dice así, vivo yo, dice el Creador, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. ¿Cuáles eran las hijas de Sodoma? Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Exacto. Dice ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. ¿Qué fue lo que hicieron? Ahí lo dice, ¿no? Se llenaron de soberbia. O sea, dijeron, nosotros sin Dios podemos. Saciedad de pan, abundancia de ociosidad. O sea, tenían mucho tiempo libre. Y cuando el ser humano tiene tiempo libre, ¿a qué se dedica? A autodestruirse. ¿Sí? De diferentes formas. Tuvieron ella y sus hijas, no fortaleció la mano del afligido, otra pata a la mesa, y del menesteroso, y se llenaron de soberbia otra vez. E hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. O sea, no se pone a negociar. Simplemente él vio la maldad, se cansó de la maldad de Sodoma y Gomorra y las redujo a un lago lleno de sal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Qué podemos ver entonces? Sodoma y Gomorra fueron arrancadas. Entonces, vamos a volver nuevamente a Isaías para cerrar. Isaías, capítulo número 1, versículo que era 9, ¿no? 8 y 9. Vamos a leer el 8. Y queda la hija de Sión. Entonces, ¿entendimos qué es lo de la hija de Sión? ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén, ¿cierto? Entonces, cuando cantemos Ronnie Bat Sion, ¿a qué hace referencia? A Jerusalén, ¿vale? Entonces, sigo. Hija de Sión, dice, y queda la hija de Sión como una tienda en un viñedo, como choza en melonar, como ciudad guardada. Si el Eterno de los ejércitos, estoy leyendo el 9, no hubiera dejado un remanente pequeño, seríamos como Sodoma, habríamos sido como Gomorra, semejantes. ¿Sí? Entonces, así como el creador destruyó a Sodoma y Gomorra, él tranquilamente hubiera podido destruir ¿qué ciudad? Jerusalén. O sea, ¿se merecía Jerusalén el castigo de Sodoma y Gomorra? Claro que sí. Y ojo, miren el 9, el 10, inicia de una manera bien curiosa. Escuchen palabra del Creador, jueces o principales de Sodoma. O sea, ¿qué está diciendo el Creador? Efectivamente ustedes, Jerusalén, se comportaron como ¿qué? Como Sodoma. Porque sus príncipes son como Sodoma y la gente, al final, son como ¿qué? Son como Gomorra. ¿Vale? ¿Qué pasa en Sodoma y Gomorra? Ya lo vimos en Ezequiel. Pero yo también lo veo de esta manera. Yo creo que lo coloqué ahí. Yo creo que hay dos tipos de decadencia, ¿sí? Dos tipos de decadencia. Una es la decadencia moral y la otra es la decadencia religiosa. Miren, ponle mucho cuidado a esto. Yo lo veo así, yo lo analizo de esta manera, después de haber leído los textos y haber meditado y haber leído nuestro contexto actual. Yo creo que hay dos tipos de decadencia, la moral y la religiosa. Hay personas que dicen, yo no tomo, yo no fumo, yo no salgo, yo hago el bien, ¿por qué yo debería creer en Dios? Sí, no, hay mucha gente que le llega a uno con ese cuento, ¿sí? Muy parecido a lo que le dijeron a Yeshua. Yo desde pequeño he guardado la Torá, Yeshua le dijo, hoy vende todo lo que tienes. Y el hombre, ¿cómo se fue? Triste. Triste. Entonces, ahí en caso de una persona de ese estilo, yo hago. ¿La decadencia en qué nivel sería? En el nivel moral o religioso. Religioso. ¿Sí o no? Porque moral,
pues ahí medianamente no toma, no fuma, es un buen hijo. No podemos negar que hay gente que es así, pero tiene una decadencia de qué tipo, religiosa. Está también otro caso, donde la persona es creyente, Podríamos decir espiritual. sí, espiritual. ¿Se podría decir que tiene una decadencia espiritual Sí, sí se podría decir de esa manera más que también. religiosa? Porque Sí, más que imagínate si no está religiosa. con el Creador. Sí, espiritual, puede ser. Porque, También. ¿sabe por qué, Sergio? Con todo respeto. Dime. Porque porque el ser así, o sea, yo tengo un concepto también de que es religioso. Y es que el que es religioso cree que no necesita a Dios porque está muy bien. Y eso también es religiosidad. Sí, es una manera de Estoy idolatría. errada. Pero hay gente que dice, no, Sí, es claro, una manera. entonces es un religioso también. Sí, exactamente. Y mira que eso lo llamaron en el Renacimiento el antropocentrismo, ¿no? Que todo giraba alrededor del ser humano. Ya no era Dios, las figuras de Jesucristo, de María, de las escenas bíblicas, sino el hombre. Es el David de Miguel Ángel, ¿cierto? La exaltación del cuerpo humano, las musas, ¿cierto? Creo que es de Botticelli, etcétera, que realzan es eso, el centro es el ser humano, no Dios, ¿vale? Vuelvo y nuevamente retomo. Entonces, hay otras personas que pueden ser religiosas o que están metidas, es que no quise colocar espiritual porque, por este caso, personas que están metidas en lo religioso, pero pueden tener una decadencia moral. O sea, por ejemplo, yo puedo tener mucha Torah, pero puede ser un decaído moralmente. Pueden gustarme, no sé, el adulterio, la fornicación, ¿sí? Y eso es una decadencia de tipo ¿qué? Moral. Y está también la gente que practica las dos decadencias. Yo creo que en Sodoma y Gomorra habían las dos decadencias. Una decadencia moral, por todo lo que sabemos, la homosexualidad, el barbarismo que hacían, venga, saque los ángeles, los violamos, ¿cierto? Una decadencia moral, pero también una decadencia religiosa. Había idolatría, invocación a demonios, etcétera. Y no podemos decir que la idolatría no es contacto con demonios. La idolatría es contacto con demonios. Creo que eso lo tenemos claro, ¿cierto? La idolatría ¿Y cuál es incluye... peor para usted, Sergio? Dime. Perdón, ¿cuál es peor para usted? ¿Ese que lee la Torá o que va a la iglesia, pero que está todavía atado porque está haciendo todo lo contrario y aparenta? ¿O aquel que no está practicando nada y se cree perfecto? ¿Cuál será peor? ¿A quién condenará más? Es decir, porque ¿cuál Es una será buena peor? Me pregunta. gustaría conocer su concepto. Vale, es una buena pregunta. Yo digo que me voy a hacer en un texto de la escritura, ¿no? Donde dice que la tierra que ya bebió agua, ese dice el libro de Hebreos, ¿no? La tierra que ya bebió agua no puede beber de la misma agua dos veces. ¿Sí? Y más adelante dice, bueno, tenerle cosas que en las manos de un Dios vivo. Dice, porque ya teniendo conocimiento, pecan, transgreden. Es para mí, basándome en el texto de la escritura, es más grave la persona que conoce la Torah y que tiene una decadencia moral. Es mi opinión. ¿Vale? Sigo. Entonces yo creo que en Sodoma y en Gomorra había las dos decadencias y eso fue lo que terminó condenando a las dos ciudades con ese fin tan terrible. Entonces, imagínese usted como habitante de Sodoma viendo una lluvia de azufre, literalmente. Una lluvia, por ejemplo, de lava. Sí, el azufre es altamente corrosivo a altas temperaturas. Imagínese que usted cae azufre en la piel. El sufrimiento que debe ser. Sí, entonces, sin duda alguna, Sodoma y Gomorra, a mi punto de vista, son lugares o fueron lugares malditos por el Creador. Y por eso Pedro dice, miren cómo dejó a las ciudades, como testimonio para los que pecan. ¿Listo? Hasta ahí está todo claro, ¿cierto? Le vamos a leer el 8 y el 9 y cerramos ahí. Ay, Sergio, yo tengo una pregunta hace rato que te levanté la mano. Por favor, Dale. perdóname. Dale. Pero no me quiero quedar con esto porque es importante para mí. Por favor, acláreme. Usted dijo ya hace ratico que estaba haciendo la exposición de que el Padre no le el Creador no le va a revelar a todo el mundo su Torah o el Shabbat. Y entonces eso entra en mí como, yo digo, no entiendo por qué. Es decir, si él no quiere pues que todo, él dice que sus mandamientos no son gravosos y que quiere que todos lleguemos al conocimiento de su palabra. Entonces, así las cosas, si yo estoy aprendiendo algo de Torah, ¿cierto? Y me estoy disponiendo que no es fácil, no sé, no es fácil lo del Shabbat y
y en eso estoy muy de acuerdo con usted. Entonces yo no debo de ir a enseñarle a otro, es mi pregunta. Son dos Vale, preguntas. no, yo sí creo que uno ¿Por qué debe... dice Dale, usted dale, que no? Listo. dale, termina la pregunta. ¿Por qué dices que el padre a todo el mundo no le va a revelar su Shabbat o su ley si la ley está allí, está escrita, está para que la veamos? No entiendo esa parte. Vale. Primero que todo, partamos del punto que el creador tiene unos elegidos, ¿sí o no? Y es obvio y elemental que la tarea de predicar o de enseñar tiene que existir. Claramente tiene que existir, ¿cierto? ¿Por qué tiene que existir? Porque yo no soy el creador. El creador sabe cuáles son sus elegidos, pero yo no. ¿Cuál es mi labor? A mí no me pusieron a mirar quién era elegido o no, porque no es mi labor ni mi función. Mi labor y mi función es llevar el mensaje. Y ese mensaje, el creador a veces determina que el mensaje caiga en diferente tierra. Al fin y al cabo, uno fue el que sembró, el otro regó, pero ¿quién dio finalmente el crecimiento? Dice la escritura, ¿no? El Padre. Entonces, por más de que una persona yo le hable, le enseñe, ore por él, interceda por él y eso, no es garantía que la persona vaya a entender. Puede ser que no sea el momento para la persona, o puede ser que sencillamente la persona no esté para la cuestión de la Torá, porque al fin y al cabo dice que él tiene unos escogidos. Y en el libro de Romanos explica a detalle, dice, y que si queriendo mostrar su poder y su misericordia, el Creador decidió tener unos vasos ¿para qué? Para destrucción y otros para exaltación. Y dice, en la casa hay muchos elementos, pero no todos están hechos del mismo material, ¿sí o no? Entonces, ni para el mismo uso. Entonces, el Creador tiene unos elegidos, todo esto depende de la elección. Ya la pregunta difícil, esa sí no tengo la respuesta, es ¿por qué el Creador escogió a una persona X y no escogió a una persona Y? O sea, señalando a personas muy puntuales. ¿Por qué, por ejemplo, me escogió a mí y no escogió, no sé, a una persona de hace 3000 años que murió sin conocimiento de Torah? No, yo no tengo ni idea. Sí, no tengo ni la menor idea. Entonces, eso solamente lo sabe el Creador. Pero nosotros estamos llamados a llevar el mensaje ¿a dónde? Primero que todo, a Jerusalén. Segundo que todo, a Samaria. Y tercero que todo, ¿a dónde? Todos los rincones del mundo. Esas son nuestras prioridades. Jerusalén, Samaria y los rincones del mundo. Nosotros llevamos el mensaje. Ya si la persona cree o no, no depende de nosotros, no depende de nuestra oración, no depende de lo que enseñemos si usted es buen maestro o mal maestro. Porque uno siendo buen maestro o mal maestro, hay gente que entiende y hay gente que no entiende. Entonces no depende de uno. ¿De qué depende? Depende directamente de la voluntad del Creador de revelarle a alguien o no. ¿Por qué él decide revelarle a una persona y a otro no? Uy, si no, me queda difícil porque no estoy en el papel de Dios, pero la labor del predicador sí es básica, la persona que enseña. Por eso hay un texto que dice, ¿cómo creerán en aquel de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay qué? ¿Quién les predique? O sea que la función del predicador o la persona que enseña es fundamental. Nosotros tenemos que enseñar. Si la persona entiende o no, eso es problema de él con el creador. Cuando a mí me pregunten, ¿usted por qué no celebra Navidad? Yo tengo que dar las razones específicas. Porque ese árbol, bla, 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 esto, aquello, eso no está en la Biblia. Si la persona fue tocada por el Creador en ese momento, recibió luz, es una cuestión de la persona con el Creador, ¿sí o no? Y ya lo buscarán a usted o a otro para que le explique. Pero si el Creador no le revela, usted le puede exponer todo un tratado, 200 hojas, y la persona que le va a decir, es que para mí no significa eso, ¿sí o no? Lo mismo que la Trinidad. ¿Cierto? Escritos hay cientos, pero si la gente dice, no, es que para mí Dios es Trinidad, hay que entender que el Creador no a todo el mundo la revela. ¿Por qué nos ha revelado a nosotros? Yo creo que es al revés. Yo creo que nos ha revelado a nosotros y nosotros tenemos una responsabilidad de qué tipo? Mayor. Una responsabilidad mayor de llevar el mensaje. Porque a usted le llevaron el mensaje, a alguien le llevó el mensaje. Llámese X, Y, Z, ¿cierto? Y si usted entiende, usted también está comprometido con eso. Llevar el mensaje no es hacer un video. Llevar el mensaje no es pararse acá de este lado, porque de pronto no todos tienen la capacidad, el tiempo, yo qué sé, ¿cierto? Llevar el mensaje tampoco es pararse en una esquina a repartir volantes. Eso no es llevar el mensaje. Hace parte de llevar el mensaje, claro que sí, pero hay otras maneras de llevar el mensaje. Cada uno determina cómo lo lleva. De pronto usted se lo lleva a la persona que por ahí tiene su amigo o su amiga que es curioso con religión y ya cruzan cositas de la escritura. Y en la Biblia dice esto, y la persona le dice en la Biblia dice esto, otro no, eso no dice ahí. Sí, esa es una manera de llevar el mensaje. Otra, yo creo que las redes sociales es una buena plataforma. ¿Qué me dicen las reuniones familiares? ¿Sí? ¿Qué me dicen, por ejemplo, cuando la gente ve los ICID? Yo siempre lo he dicho, los ICID es para que la gente le pregunte a usted qué son esos hilos azules. Ese es el primer paso, para que usted se desplaye
dando una explicación que la persona la entienda. Porque si usted le va a empezar a hablar de Keter, de Geburah, de Binah, no le va a entender un carajo. Va a creer que usted está como ¿qué? Como loquito. Hay que enseñarle a la persona en unos términos que entienda. Acuérdense que Pablo decía que él prefería hablar 2 palabras con sentido que todo un discurso y que nadie lo entendiera. Entonces es mejor enseñar a nuestro nivel, ¿vale? Y usted se cruza con personas por lo general y usted les puede llevar un mensaje. El jefe, el tipo de la oficina, la señorita que se cruza con uno en el trabajo, ¿sí? Uno puede llevar el mensaje, ¿vale? Vamos a orar, vamos a dejarlo hasta acá. Espero haber sido claro con esa respuesta. Sí hay que enseñar, pero yo me tengo que preocupar si no es tanto no preocuparme, sino yo tengo que entender que el trabajo de conversión y crecimiento de la palabra no depende de mí, depende del Creador. Yo puedo sembrar y puede ser que esté sembrando en tierra mala, como dice la canción, o puede ser que esté sembrando en tierra ¿qué? En tierra buena. Eso yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? Fértil. El Creador. ¿Sí? Dígame. En tierra fértil. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Creador que siempre nos permite ver y entender temas muy interesantes. Yo siempre lo digo y siempre se lo he dicho así con los que he hablado así por separado, y es si el Creador le reveló a usted el Shabbat, le reveló a usted cositas del hebreo. Usted vemos acá cosas que a mí me parece que esto es complicado. Sí, yo tengo una persona que no tenga ritmo en esto y se aburre. Obvio. Si el Creador nos ha permitido ver esto y entender algo, en usted hay algo, hay una semilla que está creciendo. ¿Cuál es su labor? Trabajar esa semilla, porque tampoco se va a quedar ahí esperando que crezca por sí sola. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente, conozco a algunos de ustedes que ha optado, ahora que mencioné los volantes, los folleticos, que ha optado, por ejemplo, por eso. Venga, yo me llevo unos folleticos, oiga, yo los hago, ¿cierto? Y los reparto a la gente. A mí eso me parece una buena labor. No lo critico, al contrario, lo alabo, me parece que es una buena labor. Me parece también muy interesante la gente que se enfrenta con la familia y le trata de explicar Torah, interesante. La gente que le explica al jefe es que yo no puedo trabajar los sábados por esto y esto y esto, me parece interesante. Nunca sabe que de pronto el jefe algún día le pregunte algo ahí. Es que no sabe, eso es muy indeterminado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar el libro de Isaías. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, inteligencia y fuerza para seguir guardando lo restante del Shabbat. Guarda a mis hermanos que vienen en camino, aquellos que aún no han llegado, aquellos que se conectarán en la tarde y todos los amigos y hermanos que escuchan y aprendemos de tu palabra. Gracias te damos en esta tarde. Amén. Termino con esto. Alguna vez hicimos unos videos muy sencillos, rústicos, con una cámara horrorosa. Que alguien hubiera visto el video y hubiera dicho, con esta cámara nadie llega. Y los videos, a la larga, dieron sus resultados. Es decir, no es el video ni la calidad del video. ¿Qué es? Es la mano del Creador usando cualquier cosa que usted coloque a la disposición de él. ¿Vale? Aún con un video horrible, llega gente. ¿Se imaginan lo que el Creador puede hacer a través de usted con cosillas que usted haga? Gracias. Hasta luego. Nos vemos en la tarde. Shalom. Shalom, Sergio, gracias. Shalom, Sí. que estén muy bien. Shalom, Sergio, muchas gracias. Shalom, Sergio, muchas gracias. Shalom.